Bueno, como vimos la última sesión, o sea, la sesión del lunes, estábamos hablando respecto de la construcción de cuestionarios para estudios cuantitativos. Eh, y bueno, un cuestionario básicamente un conjunto de preguntas o ítems, normalmente se les llama ítems, que lo que persigue es satisfacer los objetivos de la investigación, por supuesto, y teniendo como fuente de información a personas que forman parte de una muestra que a su vez forma parte de un universo de estudio. Ahora, estos ítems están orientados a conocer a conocer las percepciones, las opiniones, los juicios y también las características de las personas que están respondiendo el cuestionario. Dicho en relación a esto último, a lo que se refiere a las características de las personas, fundamentalmente, digamos, utilizan lo que se denominan las preguntas descriptivas o sociodemográficas de quién está respondiendo la encuesta. Es decir, es la primera parte siempre de un cuestionario donde se le pregunta a la persona por su edad, sexo, lugar de residencia eh, y cualquier otra información que sea útil e importante para el estudio. Que en el caso de todos los ejemplos que estamos manejando, si vamos a hacer un estudio con personas que forman parte de la universidad, estudiantes específicamente, bueno, se harán algunas preguntas que son atingentes a la condición de estudiante de quienes van a responder la prueba. Pero en todo caso hay algunas que siempre se repiten y que están en prácticamente todos los cuestionarios, como son, por ejemplo, el sexo de la persona, lugar de residencia, que esa es una de las más recurrentes, edad o tramo etario también son de las más recurrentes. Y las otras se construirán dependiendo de la naturaleza de la muestra, del estudio, y del objeto de estudio. En cuanto a las otras tres, las que tienen que ver con más bien cosas vinculadas a, como dice aquí, percepciones, opiniones y juicio, ya estos son los ítems que son propios que son lo que denominamos los sustantivos. Es decir, lo que nos va a permitir hacer o cumplir o acercarnos a cumplir, como ustedes quieran, los objetivos de la investigación. Aquí están las preguntas de la encuesta y aquí están las preguntas que se, se especifican, ¿no es cierto?, en las tablas eh, para, para vincularlas a dimensiones, categorías y finalmente a los objetivos de estudio. Ahora, estos tipos de preguntas o de ítems podemos distinguir dos tipos. Eh, y entre medio hay un tercero que está metido aquí entre medio, pero lo voy a mencionar como otro elemento. Esta nomenclatura fundamentalmente sirve para los tipos de análisis que se pueden hacer después. Eh, ¿Qué significa esto? Porque cuando yo quiero hacer análisis de los datos de una encuesta, tengo que considerar las características de cada variable para aplicar distintos instrumentos. Y cuando digo instrumentos me refiero a cosas como, por ejemplo, qué sé yo, el tau de Kendall o Spearman o qué sé yo, ¿cómo se llama la otra? Se me olvidó. Cronbach, eh, eh, en fin, para hacer correlaciones, para hacer asociaciones, eh, para hacer regresiones o lo que sea. Tengo digamos yo, ese tipo de batería, de instrumental estadístico, lo puedo hacer dependiendo del tipo de variable que esté trabajando. En algunos casos corresponde usarlo y en otros no. Entonces, la distinción del tipo de variable que vamos a que se va a construir en el cuestionario es importante en la perspectiva de los tipos de análisis que se van a hacer posteriormente. Desde esa perspectiva, nosotros vamos a distinguir aquí dos variables, dos ítems o dos tipos de variables distintos. Vamos a clasificar los ítems como
que responden a dos tipos de variables distintos, como son los nominales y los ordinales. Los nominales son aquellos que el número significa solamente una característica, no significa nada más que eso. Lo clásico es que asignar una característica con un número y que el número no está asociado a ninguna otra cosa más que a la identificación de la opción de la variable. En ese sentido, por ejemplo, el sexo es un muy buen ejemplo para una variable nominal, en donde el 1 significa hombre y el 2 significa mujer, o puede ser el 1 mujer o el 2 hombre, o el 0 puede ser hombre y el 1 puede ser mujer, o al revés. Pero que el numeral 1 y el numeral 2 no implican una relación jerárquica de ningún tipo, y no implica más que nada, lo único que implica es la distinción, que puede ser 1 y 2 y podría ser, no sé, 125 y 126. En realidad da lo mismo. Ahí solamente se establece un número para distinguir una categoría, o para distinguir una opción, digamos, que tiene la variable en cuestión. Ahora, en caso del sexo, pues estoy pensando en la visión clásica del sexo, digamos, son binarios, uno, dos, no hay otra posibilidad, lo que se conoce normalmente. Si habláramos de género, quizá ahí podríamos incluir otra nomenclatura, porque puede ser uno, dos, tres, o sea, puede ser femenino, masculino, no sé, no binario, gay o lo que sea. Y ahí tendríamos que asociar más números, pero los números que se asocian en esa situación también no implican un orden o una jerarquía de ninguna especie. Con la nacionalidad pasa lo mismo, uno puede establecer, uno puede preguntar en una encuesta, indique por favor su nacionalidad, y la persona va a poner ahí, no sé, chileno, peruano, boliviano, argentino, estadounidense, español, alemana o cualquier nacionalidad. Entonces, cuando llega la hora de hacer el trabajo de análisis, cada una de esas nacionalidades tiene que ser asignada con un código, identificada con un código. Y normalmente se ponen números que son correlativos, pero que no implican otra cosa más que la identificación de la nacionalidad. Y, y cuando uno hace eso, uno pone el número 1 a la primera nacionalidad que aparece. Por ejemplo, si tenemos ya un conjunto de encuestas y estoy pensando en una pregunta abierta, en donde la persona escribe la nacionalidad. Entonces yo empiezo cuando parto el proceso de codificación, si la primera encuesta que reviso me dice que la nacionalidad es peruana, entonces yo le asigno el número 1 a todos los que pongan peruano. Y si la segunda encuesta dice argentino, entonces yo le pongo número 2 a todos los que aparezcan como argentinos. Y si aparece como tercera un ecuatoriano, le pondré número 3 a todos los ecuatorianos y así sucesivamente. No significa que uno esté por sobre otro, que uno sea más importante que el otro. Simplemente implica una identificación. Entonces, ese tipo de variables, ese tipo de códigos, son códigos, si ustedes quieren, nominales, no implican un orden de ninguna especie. En cambio, los ordinales sí implican un cierto orden. Los ordinales son tipos de escalamiento, y, y las opciones o los números asignados determinan una cierta posición en una escala. Lo más clásico son, por ejemplo, cuestiones del tipo, si usted está completamente en desacuerdo o completamente de acuerdo, un escalamiento que va desde la posición completamente en desacuerdo hasta la posición completamente de acuerdo. Entonces, a la posición completamente en desacuerdo se le asigna un código 1. Y de ahí el desacuerdo va, por decirlo de alguna forma, el nivel de acuerdo va aumentando en detrimento del nivel de desacuerdo. Entonces, a la medida que el nivel de acuerdo va aumentando, el número que identifica esa percepción o ese juicio, como depende de la pregunta en realidad, va también va aumentando. O sea, el aumento del número implica un nivel de aumento de un estado de acuerdo con algo. Y que tiene su valor de expresión máxima normalmente en escalamientos tipo Likert en el número 5.
partiendo de 1 y llegando a 5, o 4. El Likert puede ser de 4 o de 5. Hay ahí una discusión de qué es mejor, si 4 o 5. Que se las puedo graficar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí la pizarra para poder, expresar mejor esta idea que estoy tratando de expresar. Esto es propio de los escalamientos y se dan del siguiente modo. Aquí nos vamos a la pizarra. Acá estamos. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos un escalamiento. Bueno, vamos a hacer una pregunta con escalamiento. Las preguntas con escalamiento siempre es una afirmación. O normalmente en realidad es una afirmación. No es un formato que va entre signos de interrogación, sino que es una afirmación. Por ejemplo, afirmación del tipo, qué sé yo, por ejemplo, los estudiantes de la USACH o de PLEMSE, vamos a poner PLEMSE son muy, no le voy a poner el muy porque eso, poner el muy implica algo así como una suerte de, estamos como intencionando en la pregunta. Los estudiantes de PLEMSE son responsables. Vamos a ponerlo así. Y aquí tenemos que decir los y las estudiantes de PLEMSE son responsables. Esta es una afirmación. Entonces uno dice, ¿cuál es el nivel de acuerdo? El nivel de acuerdo con esta afirmación. Y aquí nosotros lo que estamos pidiendo es una percepción respecto de esto. O sea, respecto de los estudiantes de PLEMSE. Y la percepción concreta es el nivel o el grado de responsabilidad. Entonces, aquí esto se resuelve de la siguiente manera. Vamos a poner un escalamiento que parte de completamente en desacuerdo, así, completamente en desacuerdo, hasta completamente de acuerdo. Entonces, aquí una persona se puede mover entre esta percepción y esta otra percepción. A esta percepción nosotros le asignamos un código, 1. Y a esta otra, bueno, le podemos asignar un código 4 o 5 dependiendo cómo se dé. Vamos a partir con el código 5. Entonces, significa que aquí yo tengo que poner más opciones. Normalmente la número 2 en este caso es, como aquí dice, completamente en desacuerdo, vamos a poner en desacuerdo, ¿no es cierto? O más bien, para matizarla mejor aún, no la vamos a poner completa en desacuerdo, sino que la vamos a poner medianamente en desacuerdo. Medianamente en desacuerdo. Ahí, desacuerdo. A la opción 3, que va a ser la opción intermedia, le vamos a poner ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y ahí tenemos una situación intermedia. Y a la opción 4 le vamos a poner medianamente de acuerdo. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto que es el código expresa, o el número, que digamos el código que es un número, expresa expresa una percepción que va escalando desde el punto completamente en desacuerdo hasta el punto completamente de acuerdo. Y cada valor significa una aproximación al punto más alto de la escala, que es el completamente de acuerdo. En ese sentido, los números sí implican un orden. El 3 significa algo, el 1 también. A diferencia de las ordinales, perdón, de las nominales, donde el 1 implica ser hombre y el 2 implica ser mujer, pero que no significan una preferencia o una jerarquía. Acá los números 1 y 2 sí establecen una cierta jerarquía. Ahora, como dije, esto puede ser en un escalamiento de 1 a 5,
que este es el escalamiento llamado Likert. Lo voy a escribir por aquí. Likert, así se escribe, Likert. Creo que sin C, ahí, Likert. Ahí. Ahora, hay algunos autores que recomiendan prescindir de la opción intermedia, de esta, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Porque, según ellos, las personas en general tienen una tendencia a buscar puntos neutros dentro de una percepción. Entonces, hay un sesgo de por cómo las personas responden normalmente a los estudios, que indica que hay siempre como una tendencia a marcar opciones eh, que, digamos, opciones dentro de las que están ahí que ocultan un poco la definición y lo que se persigue. Entonces, y estos autores recomiendan entonces que el escalamiento sea simplemente de 1 a 4. Y para prescindir de esto que está acá, que está representado por el número 3, que vendría siendo como una opción un poco más neutra. Ahora, en este tipo de escalamiento de variables ordinales también podemos tener los escalamientos más puros, que no necesariamente uno le asigna un valor explícito a cada número. O sea, yo puedo decir que vamos a hacer la misma afirmación. Los estudiantes de Plemse aquí son responsables. Entonces, aquí tenemos una afirmación y yo digo, manifieste su nivel de acuerdo o no, no, lo vamos a plantear de otra manera. Lo vamos a plantear de otra manera. Lo vamos a plantear en términos de pregunta para hacer un escalamiento puro. Podría ser algo así como, ¿qué nota por responsabilidad le asigna a los estudiantes de Plemse? Entonces, y aquí uno tiene que decir en una escala de 1 a 7. Entonces aquí una persona va a escoger, uno le pone aquí los cuadritos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, la persona, esta es una forma de presentación, pueden haber otras, pero esta es una forma. Aquí la persona va a tener la posibilidad de marcar el espacio que quiera. Entonces, si alguien dice, no, a mí me parece que son bien responsables, así que le voy a marcar un 6. Entonces la persona marca en la columna 6. O puede marcar encima del 6 como sea. O uno deja el espacio para que la persona escriba el número 6. Cualquiera de los dos puede ser. O uno puede tener, si esto lo hace en una encuesta, ¿cómo se llama? En una encuesta online, uno puede tener una de estos menús desplegables, que uno pincha un botón y, ¿no es cierto?, que originalmente el espacio está vacío y aquí tenemos algo así como una flechita o algo por el estilo. Entonces la persona pincha la flechita y se despliega el menú, en donde aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí la persona marca la opción que quiera. Me faltó el 7. Y marca 7 y después se cierra el menú desplegable y aparece aquí el número 7. Si es que, no, perdona, el número 6, estamos marcando el 6. Cualquiera sea la forma, entonces acá la persona elige un valor. Y en este caso, los valores también, digamos, estas son variables que son variables ordinales porque el número implica una jerarquía, ¿no es cierto? Porque 1 significa muy poca o nada de responsabilidad y 7 significa mucha o mucha responsabilidad. Y 6 también, también implica mucha responsabilidad, pero no es la máxima apreciación de responsabilidad, porque esa está en el 7 y no en el 6. Entonces, bueno, aquí también tenemos un tipo de escalamiento, pero este es un escalamiento, diría yo,
por denominarlo de alguna manera, escalamientos puros, que no son del tipo escalamiento Likert. Los escalamientos Likert, las variables tienen otro tipo de asociación. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿cómo se llama? La explicación de todo esto, de las variables, como les digo, que se denominan variables nominales y variables ordinales. Bueno, aquí tenemos escalas que son nominales. Por ejemplo, ¿cuál cree usted que es el actor con mayor influencia sobre las decisiones del gobierno de Chile? Actor, esto digamos, se refiere a actores institucionales. ¿Cuál es el actor con la mayor influencia sobre las decisiones del gobierno de Chile? Y aquí se da un listado de opciones. Medios de comunicación, sindicatos, empresas, autoridades, fuerzas armadas, crimen organizado, no sé, la gente que votó por el gobierno, ciudadanos en general, organizaciones cívicas y voluntariado, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o el FMI. Entonces la persona aquí, cada uno de estos tiene un código asociado y la persona va a decir, bueno, si cree que son las Fuerzas Armadas, por ejemplo, entonces va a marcar el número 1, 2, 3, 4, el número 5 y marca Fuerzas Armadas. Eh, pero el número 5 no es más que el número 1, en el sentido de que no representa aquí una jerarquía, sino que es simplemente una identificación, lo mismo que con el sexo. Acá tenemos una escala ordinal, este es un escalamiento de tipo Likert, en donde se hace esta afirmación, como que es la ansiedad matemática, hace referencia al trastorno de ansiedad generalizada, por lo tanto, debe ser tratada con un especialista y no por el docente de matemáticas. ¿Cuál es el nivel de acuerdo que hay respecto de esta afirmación? Aquí están las opciones. 1, totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Si ustedes se fijan, aquí no está la opción intermedia, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se la salta. Entonces aquí se obliga a la persona que está respondiendo el cuestionario a tomar partido, porque tanto 1 como 2 representan un nivel de acuerdo y 3 y 4 representan un nivel de desacuerdo. Acá está la jerarquización, está a la inversa como yo se las presenté, pues, pero también es válido, en donde el número, digamos, el valor creciente del número indica el nivel de desacuerdo. De tal manera que mientras mayor es el número, mayor es el nivel de desacuerdo. En el caso anterior se los presenté al revés, donde el incremento del número implicaba un mayor acercamiento hacia el acuerdo. Cualquiera de los dos puede servir. Ahora, en algunos estudios, lo que se hace muchas veces es sumar los números, esto de acá. Y eso implica y obliga a mantener siempre el mismo criterio en el estudio. Hay que decir que si vamos a hacer un escalamiento en donde se consideren estas variables, de totalmente de acuerdo a totalmente desacuerdo, para todos los ítems se mantenga de la misma manera, de tal manera que después en el análisis se hacen una suerte de suma y se puede analizar bien. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? A ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente, para que me entiendan, para que me entiendan la idea. Estoy como muy o sea, un poco teórico esto. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener acá una serie de preguntas. La pregunta 1, pregunta 2, pregunta. Que en realidad no son preguntas, sino que son afirmaciones. Voy a ponerlo bien. La afirmación 1, la afirmación 2, la afirmación 3, la afirmación 4 y la afirmación 5. Entonces, yo cada afirmación o para cada afirmación a mis entrevistados les doy la opción de manifestar su nivel de acuerdo o de desacuerdo. Entonces yo presento esto como una tablita en donde a las personas yo les doy la posibilidad de que marquen acá. Marquen aquí su nivel de acuerdo o de desacuerdo. Entonces uno va a ser totalmente en desacuerdo. El número 2 va a ser en desacuerdo. El número 3 va a ser de acuerdo. Y el número 4 va a ser totalmente de acuerdo. Entonces, todas estas afirmaciones, vamos a asumir que en el estudio
todas estas afirmaciones se refieren a algo en particular, que puede ser una dimensión de estudio, entonces, o una categoría, como ustedes quieran. Pero vamos a suponer que todas estas se refieren al mismo tema, pero en distintas preguntas. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de la percepción sobre los estudiantes de Plemse. Para seguir con el ejemplo. Percepción sobre el estudiante de Plemse. Entonces, la primera afirmación se refiere a la responsabilidad. La segunda afirmación se refiere al orden. La tercera afirmación se puede referir a qué cosa puede ser. A la responsabilidad, al orden, al nivel de respeto, por decir cualquier cosa. Y la última puede ser, aquí esto es responsabilidad, el orden, o sea, si son personas o no son personas ordenadas. Este es el respeto, esta otra de acá, ¿qué puede ser esta? Ayúdenme, alguna característica para medir de los estudiantes de la carrera. El respeto, el orden, la responsabilidad, el rendimiento académico, o el buen rendimiento académico, aquí, el buen rendimiento académico. Y la última puede ser la... Vamos a poner ¿Vocación, profe? vocación, ya, vamos, pongámosle vocación, ahí está. Ya, entonces, gracias. Entonces aquí el encabezado de este conjunto de preguntas puede ser: en relación a los siguientes aspectos, indique su nivel de acuerdo para las siguientes afirmaciones. Y todas las afirmaciones van a ser iguales, pero lo que va a cambiar es el adjetivo. Entonces, la primera afirmación va a ser: los estudiantes de Plemse son muy responsables, los estudiantes de Plemse son muy ordenados, los estudiantes de Plemse tienen buen rendimiento académico, los estudiantes de Plemse son muy responsables y los estudiantes de Plemse tienen una alta vocación. Todas esas son afirmaciones. Entonces las personas van a marcar su nivel de acuerdo o de desacuerdo con esas afirmaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener marcas por aquí, por acá, por acá, por acá y por acá. Y luego, esto significa que para el efecto de codificación para esta persona, aquí voy a poner el código, ¿no? La persona va a marcar ahí, pero para los efectos del análisis, aquí voy a poner el código. Esto va a ser código 1. Entonces aquí esta persona marcó 1. Este va a ser código 3. Esta persona marcó 3. Esta persona marcó código 2. Esta persona marcó código 4. Y esta persona marcó código 3. Entonces, si ustedes se fijan, aquí los códigos, digamos, cada opción se transforma en un código. Y cada código tiene una implicancia en términos de cuán cerca está o no del nivel de acuerdo con la afirmación. Por ejemplo, aquí el código 1 para la responsabilidad me indica que hay que está bastante lejos de estar de acuerdo de esa persona, que más bien está en desacuerdo. El código 3 está en la zona de acuerdo, pero no en el máximo acuerdo. El código 2 que está en la zona de desacuerdo, pero no en el máximo desacuerdo. Aquí en el 4, para el caso de esto del respeto, está en el máximo nivel de acuerdo. Y para el caso de la vocación está de acuerdo, pero no en el máximo nivel. Entonces aquí estos son percepciones respecto de los estudiantes de la carrera. Entonces, y aquí voy a lo que estoy tratando de explicar. En algunas ocasiones, una forma de analizar todo eso es determinar el promedio de todo esto. Entonces, si yo aquí le puedo calcular el promedio a todos estos indicadores. Y aquí, ¿qué promedio tengo? Tengo 4, 5, 6 y 7 son 13. Estoy sumando bien: 7, 8, 9, 10, 13, claro. Entonces aquí el promedio sería 13 sobre el número de opciones que tengo, que son 5. O sea, esto me da 13 sobre 5, me da 2, algo. Vamos a ver cuánto es. 13 dividido por 5 me da 2,6. O sea que en este conjunto de preguntas, en general el nivel de acuerdo está en el 2,6. O sea, está en algún punto intermedio entre el desacuerdo y el de acuerdo. ¿No es cierto? Por aquí se mueve.
Recuerden que 1 es totalmente en desacuerdo y 4 es totalmente de acuerdo. Y el 2,6 está ahí, o sea, está en un punto bien intermedio. Entonces, lo que indicaría esto es que respecto de todos estos atributos de los estudiantes de PLEMSE, en general la percepción de esta persona está en un punto intermedio, no hay mucha claridad. Por lo tanto, este mismo análisis se puede hacer ahora, yo no solo a una persona, sino que se puede hacer para el conjunto de personas que responden la encuesta. Entonces, esto es un indicador, es un indicador muy grueso en todo caso, aquí no hay mucho análisis fino, pero es un indicador grueso. Entonces, por esa razón es importante la jerarquía de los indicadores, la jerarquía del código. Porque imagínense que yo puedo hacer estas dos preguntas en donde el 1 está en desacuerdo y estas otras dos preguntas, estas tres preguntas de acá las puedo hacer al revés, pues donde el 1 es totalmente de acuerdo. Entonces, si yo lo construyo de esta manera, este análisis no lo puedo hacer, porque los números no significan lo mismo, los códigos no significan lo mismo, entonces malamente puedo hacer ¿cómo se llama? Un promedio. Entonces, aquí lo que estoy tratando de señalar en este ejemplo es que si ustedes toman una decisión respecto de los códigos, el 1 tiene que significar lo mismo. O no sé si lo mismo, pero si vamos a usar una escala de Likert que va desde el acuerdo o sea, que va desde el desacuerdo hasta el acuerdo, entonces en toda la encuesta el desacuerdo tiene que estar en 1 y el acuerdo tiene que estar en 4 o 5. Si voy a estar en una escala que va desde el nunca, por ejemplo, al siempre, entonces en toda la encuesta el nunca tiene que ser 1 y el siempre tiene que ser 4 o 5. Bueno, aquí el nunca no se tiene que poner el casi nunca y el casi siempre. Entonces, el escalamiento tiene que ser el mismo si usamos los términos para la misma, usado en la misma encuesta, porque eso me va a permitir hacer un análisis como el que le estoy poniendo acá, que es un análisis de tipo, digamos, de los promedios. Porque como les decía, si no lo hacemos así, ese análisis no se va a poder, no se va a poder hacer. Bueno, seguimos con esto entonces. Después tenemos acá la escala ordinal y ahora van las escalas que se denominan escalas de actitud. Digamos aquí, las escalas de actitudes lo que pretenden medir es un poco, o sea, miden percepciones, sí, pero fundamentalmente miden la posición de una persona frente a algo, que puede ser una posición activa o pasiva. Cuando hablamos de una percepción pasiva puede ser lo que uno denomina más bien una percepción, pero cuando hablamos de algo activo puede ser una actitud. Ahora, como sea, si estamos tratando de determinar percepciones o si estamos tratando de determinar actitudes o juicios, a través de los escalamientos uno puede medir la intensidad de esa percepción o la intensidad de ese juicio o la intensidad de esa actitud. Y eso se consigue a través de escalamiento. Uno podría hacer la encuesta, o sea, uno podría hacer el ítem, lo podría hacer, ¿cómo se llama? Bidimensional, o sea, bidimensional, o sea, que fuera solamente dos posibilidades de respuesta, del tipo sí y no. Pero eso aporta poca información, o más bien, cuando uno lo abre y lo transforma en un escalamiento, eso aporta más información. Por ejemplo, uno puede decir, los estudiantes de PLEMSE son muy responsables, y uno puede preguntar, ¿usted está de acuerdo con esto? Y la respuesta puede ser sí, no. O uno puede preguntar, marque 1 si está de acuerdo, marque 2 si está en desacuerdo. O marque 1 si está en desacuerdo y marque 2 si está en desacuerdo. De acuerdo. Pero con el escalamiento uno lo que persigue es encontrar los matices, encontrar los términos medios, ¿no? Entonces, y eso se consigue a través de esto que se denominan las escalas de actitud.
Bueno, y como escalas de actitud, tienen todas estas características. Porque cuando, como acá dice, cuando hay más opciones aumenta la fiabilidad, o sea, de la medida, la fiabilidad de la pregunta. Ahora, muchas veces ocurre también, y esto es importante señalarlo, que cuando uno, digamos, plantea una pregunta tipo dicotómica, existe la posibilidad grande de que las personas no respondan porque no se sienten identificadas ni con las opciones polares, con las opciones extremas. O sea, alguien puede decir respecto de, sigamos con la responsabilidad, por ejemplo, de los estudiantes de Plemse, uno puede decir, marque uno si está de acuerdo, marque uno si está en desacuerdo, uno puede reflexionar, mire, en general yo no creo que todos sean muy responsables, o la totalidad no, hay algunos que sí y otros que no. Por lo tanto, no me identifico con una posición así tan tajante. Eso yo no creo, no estoy de acuerdo con la afirmación, pero tampoco estoy en desacuerdo, porque hay opciones intermedias. Entonces, y ahí la persona que está respondiendo el cuestionario, si lo responde conscientemente, digamos, la respuesta puede ser, digamos, puede simplemente no responder, porque las opciones no satisfacen la percepción que tiene. Entonces, de ahí uno abre el escalamiento, uno abre las opciones, y ahí la persona puede que responda porque aparecen los términos medios que quizás sean los que más la representan. Eh, por lo tanto, desde esa perspectiva también son importantes los escalamientos. Eh, bueno, el escalamiento el típico clásico es el escalamiento de Likert, y que se mide para medir actitudes. Y lo que se hace es que se crea un conjunto de enunciados. Aquí hay que tener, aquí hay que hacer la distinción. Cuando estamos hablando de escalamiento, ya el enunciado no es una pregunta, es una afirmación. Por eso se habla de ítems, sino de preguntas, porque en una encuesta el formato no necesariamente es de una pregunta, sino que es de una, puede ser normal, y normalmente son afirmaciones. Y que lo que uno espera es la reacción de las personas frente a esa afirmación, sea que esté de acuerdo, sea que no esté de acuerdo. O sea que incluso pueden ser afirmaciones respecto de las conductas de las personas, o incluso de las actitudes, o incluso de las conductas. Por ejemplo, uno le puede preguntar a alguien pues, algo así como, no sé, qué sé yo, cuando usted va eh, uno puede medir una conducta entre los siguientes términos. Si usted se enfrenta, cuando usted va en el transporte público y ve una persona o una mujer embarazada, usted le cede el asiento. Entonces, eso es una conducta, ceder el asiento a una mujer que esté embarazada. Entonces, uno le entrega esa afirmación al entrevistado. Usted, cuando va en el transporte público, le cede el asiento a una persona, a una mujer embarazada. Entonces, las opciones ahí pueden ser, por ejemplo, desde el casi nunca al casi siempre. Entonces, ahí uno mide la actitud. Uno mide con qué frecuencia, con qué intensidad. Eh, Uno puede pensar que debería ser siempre, pero alguien puede decir, pucha, no, pues que depende, pues si yo voy muy cansado o si tengo una condición o cualquier cosa que pueda matizar esa respuesta. Pero a través de preguntas como esas se miden conductas, se miden conductas. Eh, Uno puede medir también actitudes frente a las cosas. Uno puede ser, por ejemplo, podría preguntarle a los estudiantes de Plemse, em, qué sé yo, usted, digamos, la herramienta que está recibiendo en la carrera, usted les permite abrigar una gran esperanza respecto de su futuro profesional. Ahí tenemos una actitud frente al futuro, y uno pone ahí el término esperanza. Y frente a esa afirmación, uno puede preguntar si está de nivel de acuerdo, si está en completo desacuerdo o muy, muy de acuerdo. Ahí puede medir una actitud o frente al estudio. Usted asume sus obligaciones con gran responsabilidad. O uno puede decir,
uno puede decir, marque el nivel de responsabilidad con que asume su estudio, que puede ser, esa puede ser en formato de pregunta. Uno puede ser, indique el nivel de, siendo 1 bajo y 5 alto, indique cuál es el nivel de responsabilidad con que usted enfrenta sus obligaciones estudiantiles. Y ahí la persona dirá, mire, mi actitud es de ser muy responsable o de no ser tan responsable. O también percepciones. ¿Usted cree que los estudiantes de la carrera de Plense son responsables? O sea, o la afirmación de los estudiantes de Plemse son responsables. Entonces ahí uno dice, uno en desacuerdo está muy de acuerdo. Bueno, ahí uno va midiendo conductas, percepciones y actitudes. Y eso todo lo puede hacer a través de escalamiento Likert. Ahora la pregunta es ¿cuál hacer? Bueno, depende del estudio. Ahí son los objetivos del estudio lo que nos llevan a coger una u otra afirmación o a tratar de medir una u otra cosa, o sea, o a medir una actitud o a medir una, una conducta o a medir una conducta, actitud y, eso me fue la otra, conducta, actitud, bueno, se me fue la otra, se me olvidó. Depende de lo que uno persiga con los objetivos. Y también el marco teórico. El marco teórico también ahí es importante para determinar los tipos de ítems, los tipos de mediciones que queremos hacer. A conducta, actitud y percepción. Esas son las tres, ¿no? El marco teórico ahí también ayuda. Y el alcance de la investigación también. Pues si estamos en una exploratoria, lo más probable es que lo que más midamos sean percepciones. Si estamos en una más descriptiva, conductas y actitudes, ¿no? Eso también, también importa a la hora de determinar qué es lo que queremos medir a través de las preguntas. Bueno, aquí hay escala de actitudes. Respecto a esta afirmación, indique si está de 1 a 5, muy de acuerdo hasta desacuerdo. Otra comparte la siguiente afirmación, definitivamente sí, probablemente no, definitivamente no. Bueno, hay distintos tipos la siguiente afirmación usted la considera completamente verdadera, esto es de percepción. ¿Usted cree que el gobierno de Chile no debería tener derecho a hacer lo siguiente? Esto de percepción. Bueno, entonces estos escalamientos se miden desde desde muy en desacuerdo hasta el muy de acuerdo. No me gusta nada, me gusta mucho, muy feo, muy bonito, muy agradable, muy desagradable, rechazo totalmente, acepto totalmente, ¿no? Esto es una actitud, esto es un juicio, esto es una percepción, esto es una percepción también, y esto también es una percepción. Bueno, en general se llaman escalas de actitudes, pero pueden medir otras cosas también, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos una pregunta. ¿El trabajar en este proyecto ha sido una experiencia? Y aquí tenemos las posibilidades. Desde muy agradable hasta nada agradable, estimulante, fácil, satisfactoria, de buen aprendizaje, muy creativa. Si ustedes se fijan, aquí están asociadas todas las percepciones positivas. Y acá lo más negativo. Y el 1 es lo negativo parte en 1 y lo positivo llega a 5. A lo mejor esto podría haber estado al revés, pero al final tampoco lo mismo. Aquí tenemos un tipo de formulación de preguntas. Que esto se puede hacer cuando uno puede resolver un cuestionario agrupando cosas en una tabla como esta. Entonces la persona simplemente va marcando aquí nomás. Normalmente los ítems que tienen una misma forma, uno lo agrupa. O sea, si tenemos varios ítems en donde las opciones son como estas, o varios ítems donde las opciones son como esta otra que están acá. Por ejemplo, muy de acuerdo, muy de desacuerdo, muy de acuerdo. Si tenemos varios ítems que tienen esta forma, uno los va agrupando para hacer una sola tabla. Y la persona responde todo en una sola tabla. Bueno, aquí si he hecho un buen examen, creo que se debe a, opción A, he estudiado mucho y con constancia, entonces ahí uno marca las opciones. He tenido, digamos,
casi seguramente A, probablemente B, casi seguramente B. O sea, si va desde la opción que he estudiado mucho o hasta he tenido suerte, si es que el examen le fue bien en la prueba. Entonces, A es por producto del estudio y B producto de la suerte. Ahí hay una percepción. O la otra es decir que el examen ha sido fácil, o porque he puesto interés en estudiar a fondo las cosas, ¿no? Incluso las difíciles. Bueno, ahí hay otra forma de enfrentar, de poner las preguntas. Entre A y B escogería A, B, y la segunda, y de mi dirección estoy muy... bueno, aquí también es una forma de medir la fuerza de la decisión o de la opción. Aquí tenemos dos tipos dos afirmaciones: halagar e intentar hacerme amigo de quien más me puede ayudar, gastar tiempo y energía en ayudar a personas que no pueden favorecerme en nada. Aquí la pregunta es cuál es la conducta que se asocia a la persona. Entonces, entre esta conducta y esta conducta, ¿cuál elegiría? Supongamos que elige la alternativa B: gastar tiempo y energía en ayudar a personas que no pueden favorecerme en nada. Y esto lo hará con mucha seguridad o poca seguridad, o sea, de que esta es la selección. ¿Cuál es el grado de nivel de seguridad? Que también este es un escalamiento, o también este es una medición de actitudes. Decir siempre toda la verdad, aunque eso me pueda perjudicar, o callar cosas que son verdaderas pero que podrían dar ventajas a un competidor. A, B. Si escoge A o escoge B y con qué nivel de seguridad. Bueno, acá desde el no me gusta nada hasta el me gusta mucho. Todas estas acciones, digamos, que esto es una actitud frente a las acciones. Limpiar los baños, arreglar la sala, arreglar la sala de estudio, atender teléfono, barrer pasillo, ayudar en la lavandería, ayudar en la cocina, en fin. Ahí tenemos otro conjunto de opciones. Medición de valores. ¿En qué medida es importante para usted ganar lo suficiente para vivir con mucha holgura? Muy importante, nada importante. Tener aumentos salariales para mejorar mi nivel de vida, o ganar mucho dinero. Aquí hay una valoración. Que esto es una actitud frente al dinero o frente al trabajo, si ustedes quieren. Bueno, hay respuestas que son respuestas múltiples, que pueden ser por un ordenamiento de prioridades o una elección múltiple sin prioridades. ¿Cuáles son estas? Que alguien me hizo esta pregunta ayer, creo que, o antes de ayer, no me acuerdo. En una encuesta se pueden poner preguntas que tengan más de una opción, claro, se puede. Ahora, hay dos tipos de preguntas: las que uno ordena las opciones, o simplemente uno marca dos opciones sin que una signifique una prioridad por sobre la otra. Por ejemplo, uno puede decir, podría preguntar eh, respecto de respecto de las características que eh, las actitudes que podrían ayudar más a un estudiante para que tenga éxito en su paso por la universidad. Entonces uno puede poner puede poner un listado de cosas, y uno puede decir, elija dos o elija tres. A ver, lo voy a escribir acá mejor para que me entiendan la idea. Entonces, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Esto siempre normalmente parte así, estas preguntas: del siguiente listado, indique tres características de los y las estudiantes de PLEMSA. Entonces, aquí uno pone las características, por ejemplo, que son solidarios, que son amables, que son responsables,
que son desordenados, que son, qué sé yo, estudiosos. Eh, ¿Qué otra característica puede ser? Que son joviales o más bien alegres. Eh, Qué sé yo, no sé. Eh, que son, lindos o lindas. Bueno, entonces yo doy el conjunto de características y la persona va a escoger. Me puede marcar esta, me puede marcar esta y me puede marcar esta. Ahora, el que marque estas tres simplemente son las tres características que más describen para esa persona los estudiantes de Plense. Pero no hay un orden, no hay una jerarquía acá. No, simplemente eh, son, eh, son tres características, simplemente eso. Y esta es como estamos viendo, esto es una pregunta de selección múltiple o de elección múltiple sin categoría, sin ningún nivel de priorización. Ahora, uno podría poner acá, otra pregunta podría ser para el éxito en la universidad, indique en orden las tres eh, las tres conductas, si ustedes quieren, o actitudes, como quieran, más relevantes. Entonces uno podría poner la disciplina, el orden, podría poner la inteligencia, podría poner la constancia, podría poner, qué sé yo, ¿cómo podemos poner aquí? Los recursos materiales. Podríamos poner acá, qué sé yo, qué otra cosa. eh, la seriedad, por decir algo. Seriedad. Entonces acá en este tipo de respuesta múltiple, la persona es que escoge, pero escoge con un número, diciendo, mire, dentro de todas estas opciones yo creo que, y uno puede poner aquí, fíjense, uno puede poner otra, y aquí uno puede pedir que la nombre. Entonces uno puede decir, bueno, de todo esto yo creo que lo más importante es la disciplina, después viene la constancia y por último está el orden. Digamos, en ese nivel de importancia. O sea, para el éxito, en mi opinión, para el éxito en la vida universitaria, lo más importante es tener disciplina, después ser constante y después ser ordenado u ordenada. Entonces aquí yo elijo tres, pero la elijo con un orden de jerarquía. Disculpa. Entonces, este tipo de pregunta es una respuesta múltiple, pero que tiene un orden de que la selección representa un orden. Yo no sé quién me hizo esta pregunta, no sé si está aquí, no me acuerdo, ¿no? ¿Quién la hizo el otro día? Hablando de esto. ¿No se acuerdan? No. Bueno, pero ahí está la respuesta. Eh, bueno, entonces, tenemos este tipo de preguntas. Eh, Aquí tenemos ordenamiento de prioridades, por ejemplo. De las alternativas que aparecen en esta lista, ¿cuál cree usted que es la razón más importante tras las manifestaciones pacíficas en Chile? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál sería la segunda más importante? Entonces, las que están en cafecito son la primera opción o la más importante, y las que están en celeste la segunda. Según esto, entonces, lo más importante o en primera prioridad está la desigualdad de ingresos, las bajas pensiones, el costo de la vida, la mala calidad de educación y salud, abuso de la empresa y qué sé yo. Y en el segundo nivel de más importancia está
desigualdad de ingresos. O sea, ¿qué significa esto? Que aquí pueden haber personas que hayan dicho que en la primera prioridad esté, por ejemplo, el costo de la vida y en la segunda la desigualdad de ingresos. Las pensiones tiene aquí en este caso la mayor incidencia como segundo nivel de importancia. El primer nivel de importancia lo tiene la desigualdad de ingresos. La calidad de salud y educación tiene el segundo nivel de importancia en la segunda mención, digamos. Bueno, y así este tipo de preguntas se trabajan de esta manera, eh, se trabajan de esta forma. Y aquí tenemos una elección sin prioridades. ¿Cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar mayores esfuerzos en solucionar el gobierno? Aquí se pide que se mencionen 3 problemas, no se pide que se jerarquice el problema, sino que sean 3 nomás. Entonces, el primero es las pensiones. Aquí está, el que tiene el mayor nivel de menciones. ¿Qué es lo que está mostrando esto? No, aquí está el total de menciones. Claro, bueno. Aquí las personas podían escoger 3, y como no tienen orden jerárquico, aquí lo que hizo el trabajo es simplemente agregarlas todas. Entonces, bueno, y esto acá, los números significan temporalidad. Este es un estudio del Centro de Estudios Públicos, en que la columna café es lo que respondieron las personas en mayo de 2019 y la azul es los que respondieron en diciembre de 2019. Entonces, aparece como la principal, la que tiene más menciones dentro de las que las personas escogen, fue de pensiones, que salta de un 46% o de un 46% de total de pensiones, claro, a un 64%. Salud tenía 46 y baja 34, educación tenía 38 y baja 30, la delincuencia estaba en 51, baja a 26, y así hay que entender esto. Pero aquí se agregan todas las menciones, se agregan todas absolutamente. Bueno, pero hay un ejemplo de sin prioridades. Tenemos otro nivel de escalamiento, lo que se denomina la escala de Osgood, que va de bueno a malo, agradable a desagradable, bonito a feo, dulce a agrio, limpio a sucio, honesto a deshonesto, y aquí uno pone números, donde 1 es malo y 10 es bueno o algo así. Entonces ahí se le pone número entre medio, de bueno a malo, de agradable a desagradable, de bonito a feo, y así sucesivamente. Que esta escala de Osgood puede ser bipolar o con escalamiento, como ya lo hemos mencionado. En la estructura de la encuesta, como ya les mencioné, está la bienvenida, definición, pregunta de administración o sociodemográfica y las preguntas de la investigación, despedida y agradecimiento. Esto es lo que yo les puse para el taller. Esto tiene que ser la estructura de cualquier cuestionario. Parte con una bienvenida, uno dice esta encuesta, pero el objetivo general de esta encuesta es esto. Las preguntas de administración, que son las preguntas para identificar a los encuestados, sexo, edad, curso, zona de donde vive y cosas por el estilo. Y después vienen todas las preguntas de la investigación, que son las que están en la tabla de especificaciones. Y se termina con una despedida y un agradecimiento. La validez de los cuestionarios se da en función del análisis propio, análisis externos y pruebas en el mismo cuestionario. Uno puede hacer la validez del cuestionario antes y después de tomado la encuesta. La primera tiene que ver con lo que hablamos de los pilotajes. No sé si recuerdan que hablamos de medir si la encuesta funcionaba y no funcionaba. Pero después viene viene también el análisis del investigador, que hace en forma de su propio trabajo, y de los análisis externos que tienen que ver con el análisis de un experto. O sea, yo le digo a alguien que sabe hacer encuesta o que yo creo que sabe hacer encuesta, le digo, por favor, revíseme esto, a ver qué le parece. Cuando ustedes hagan su trabajo de titulación, y si van a usar instrumentos de este tipo, antes de aplicarlo se les va a pedir que haya una validación por un experto. Y eso significa decirle a alguien, mire, estoy haciendo este trabajo, este es mi instrumento, por favor, indíqueme si está bien o qué le parece.
Y ahí uno dice, sí, está bien, lo valido. Mire, yo creo que hay que hacerle estas correcciones, lo valido, pero con observaciones. O la otra opinión es, mire, sabe que me parece que esto no está bien, así que no lo puedo validar. Ese es el análisis de un experto. Y la otra, para el caso de encuestas, están los pilotajes, que uno dice, bueno, voy a aplicar esta encuesta a 3, 4 personas y voy a ver qué pasa, a ver si me la entienden bien. Aquí están, aquí están las razones por las cuales hay que hacer un análisis propio y externo de cada uno de los ítems. Si son relevantes para la finalidad, si hay preguntas que se repiten, que son innecesarias, que no aportan. Y esto siempre es importante porque algunas veces, normalmente la primera versión del cuestionario siempre es un poco larga y después hay que ir recortando para que no sea tan largo de hacer. Si faltan preguntas, si están redactadas gramaticalmente y sintácticamente, si están bien redactadas, si son claras, y si hay preguntas que incluyen más de una idea. Esto es importante, una pregunta o un ítems debe incluir solo una idea, no más de una idea, ¿sí? Porque si incluye más de una idea, la persona no va a saber qué responder. Por ejemplo, uno puede decir, respecto de la siguiente afirmación, indique el nivel de acuerdo o su nivel de acuerdo en una escala de 1 a 5. Entonces la afirmación puede ser, mire, los estudiantes de Plemse son personas muy responsables y eh, disciplinadas. No, esos parecen sinónimos. Responsables y, qué sé yo, y tienen mucha vocación. Entonces ahí uno dice, bueno, yo creo que tienen alta vocación, pero no sé si son tan responsables. Entonces, ¿qué respondo? Para para marcar mi opción. Me enfoco en lo responsable o me enfoco en la vocación. Entonces, ahí el problema lo tiene el ítem, que pretende medir dos cosas distintas en un solo enunciado. Y ahí, obviamente, lo que hay que hacer es hacer dos enunciados diferentes que cada uno contenga las opciones que están en una sola pregunta. Bueno, aquí está la prueba piloto, ya hablamos de eso y se me acabó la presentación. Ahora, ¿hay pruebas de fiabilidad de los resultados de un trabajo de este tipo? Sí, posterior una vez que se toman los datos, una vez que se toma se hace el trabajo de campo, hay mediciones estadísticas que me sirven para ver el nivel de confianza del instrumento. Eso se hace a través de lo que se conoce como el alfa de Cronbach. Seguramente ustedes lo trabajaron en estadística, pero eso me sirve para medir los niveles de confianza o de confiabilidad del instrumento. Si Cronbach es un indicador que va de 0 a 1, y cuando estás por sobre 0,6 ya el instrumento tiene algún nivel de confianza o es una prueba que es confiable, digamos, o sea, que mide lo que tiene que medir. Y eso en función normalmente es los niveles de asociaciones internos, que hay correlaciones importantes entre los términos, qué sé yo. Bueno, eso ustedes lo manejan mejor que yo. Bueno, eso es. Y como les dije en la sesión de ayer, yo les dejé en la, en la, en la plataforma algunos ejemplos de encuestas para que vean la estructura de los ítems, si es que quieren verla. Por ejemplo, esto que está acá, lo que están mirando es la encuesta Bicentenario, que es una encuesta que la Universidad Católica la hace normalmente, creo que esta se hace cada un año, y que son estudios grandes, importantes, que sirven para hacer una pulseada de la percepción de las personas, de la opinión pública. Normalmente se utilizan para orientar las políticas públicas, en fin. Son estudios que muchas veces son muy importantes. Bueno, y aquí la estructura del cuestionario, si ustedes se fijan, está acá. Aquí están los datos, que es lo que nosotros denominamos los datos sociodemográficos. Que aquí está la región donde se aplica la encuesta, la ciudad, la comuna. La manzana, esto es porque una encuesta cara a cara, aquí se identifica la manzana. Acuérdense que hablamos de esto con los datos censales. Y el número de viviendas dentro de la manzana. Después, respecto del entrevistado, si es hombre o mujer, la edad del entrevistado, el teléfono del entrevistado y el nivel socioeconómico observado. O sea, esto es que la persona o el encuestador o encuestadora mira la casa y dice, mire, esta casa es sólida, tiene
no sé, tiene luz eléctrica, tiene agua, tiene refrigerador, tiene tele, tiene auto, tiene computador, entonces pertenece a este nivel socioeconómico. Puede ser desde ABC1 hasta E. Esa es una clasificación. Bueno, aquí estos son códigos internos de la encuesta y de aquí viene el cuerpo del estudio. Yo les recomiendo que miren esta parte, el cuerpo del estudio. La sociodemográfica no, porque responden a una realidad distinta de lo que estamos hablando acá. A pesar de que más o menos apuntan a lo mismo. Entonces aquí vienen percepciones. Por ejemplo, le voy a enumerar una serie de metas que Chile se ha propuesto para el futuro, pensando en un plazo de 10 años. ¿Usted cree que se habrán alcanzado estas metas? ¿Se habrá avanzado, se seguirá igual o se habrá retrocedido? Respecto de la pobreza, del desarrollo, el daño al medio ambiente, la reconciliación, calidad de la educación, desigualdad de los ingresos. Y aquí las personas marcan la opción. Ahora, todas las encuestas tienen esta posibilidad de marcar. Cuando alguien no responde, para los efectos de la codificación, al no responde hay que darle un código. Pero no hay que dar la posibilidad de responder, a las personas no hay que darle la posibilidad de que lo hagan. No se pone como opción, pero sí uno lo tiene que considerar como posibilidad. Entonces, cuando alguien no responde a una pregunta, se le pone un código. Y ese código significa no responde, que en este caso es el número 9. Y los otros códigos van de 1 a 4. Y el número 9 es un código de no sabe, no responde. Bueno, y acá aquí está la estructura de la encuesta y usted, las preguntas aquí se identifican con la S. Si ustedes se fijan, lo que pasa es que aquí hay un módulo que se llama módulo sociedad, entonces son S1, S2, S6 y así hasta S no sé cuánto. Creo que esto está... acá no cambia esto. No cambia, son todos. No, aquí aparece otro módulo. Módulo nación. Entonces aquí viene N1. Son distintas formas de identificar a las preguntas, dependiendo del cuerpo de la encuesta y lo que esté viviendo. Bueno, eso es para que, digamos, ahí tienen una encuesta, aquí tienen una dicotómica, por ejemplo, aquí tienen un escalamiento puro, las otras son tipo Likert, aquí tienen un escalamiento tipo Likert que va desde ninguna hasta mucha. Esto es la corrupción en distintas instituciones, de 1 a 5. Ninguna, poca, alguna, bastante, mucha. Este otro Likert, desde muy mala a muy bien. Y así. Aquí tenemos la clásica de Likert, muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Aquí ponen el término medio, ¿eh? Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Eso depende de cada encuesta. Aquí tenemos dicotómicas varias, sí, no. Bueno, y en fin, aquí tienen una encuesta que tiene muchas preguntas y que se las pongo ahí como para que vean cómo se construye esto. Bueno, creo que eso es por hoy día. Terminamos de esta manera nuestro módulo completo. Ya temas teóricos no vamos a ver más. Me faltaron, sí, como les expliqué el otro día, aquí, dado el problema que tuvimos, voy a dejar de grabar acá.